Estoy con los niños. Los que se quedan esta mañana, vamos a estar mirando el libro de Santiago. Si puede estar de pie conmigo. Santiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Esta mañana quiero hablar sobre el título del mensaje, la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia. Obediencia. Ustedes están mal, yo lo tengo bien aquí al menos. Vamos a ver eso en Santiago capítulo 1. Para los que están visitando hoy, el español mío es perfecto. Los que están afuera aquí, ellos están trabajando en español de ellos, pero yo lo estoy ayudando a ellos un poquito a poco. Vamos a leer juntos. Yo voy a leer el versículo 22, ustedes leen 23, yo 24 y todo junto en versículo 25. La palabra de Dios dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera el menesteroso todos la. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por este pasaje. Señor, pedimos que esta mañana tú trabajes en nuestros corazones. Señor, enséñanos si hay algo en nuestra vida que necesitamos a cambiar. Que tú nos enseñes en medio del Espíritu Santo que nosotros podemos cambiar. Con los ojos cerrados, nadie mirando, quiero preguntar esta mañana y que oren conmigo. Y pide al Señor, Señor, si tú me enseñas algo esta mañana sobre este pasaje, que tú me ayudes a cambiarlo. Quiero que tú ores eso ahora mismo conmigo. Señor, si tú me enseñas algo en este pasaje que tengo que cambiar, ayúdame a cambiarlo. ¿Cuántos de ustedes esta mañana oraron esa oración? Señor, gracias por esta iglesia. Señor, pido que tú trabajes en nosotros. Señor, yo pido que tú hables por mí esta mañana. La palabra que tú quieres que diga solamente salga de mi boca. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pruebas sobre la obediencia. No sé cuántos de ustedes se recuerdan sobre ir a la escuela y te dan libros para estudiar. Y en ese libro tú te lo llevas para casa, estudia el libro, lo lee, pero durante de leer ese libro tienes que poner acción sobre ese libro. No es suficiente a leer el libro y ya. Cuando llegue a la escuela el próximo día, la maestra te va a preguntar: ¿ustedes hicieron la asignación de hoy? Y tú le vas a decir que sí. Lee el libro, pero necesitas poner acción sobre ese libro.
Yo me recuerdo cuando era pequeño, chiquito, mi mamá siempre me mandaba para la tienda a buscar algo. Y ella me decía, hasta hoy en día mi esposa te puede decir lo mismo, que si me manda a la tienda sin una lista, no va a venir con esa lista que me hiciste en mi mente. Por ejemplo, busca pan, queso, jamón, toda la lista, y me lo manda sin escribirlo, te voy a traer pavo, leche, todo lo contrario. Y hasta ahora Sonia ni me pregunta, solamente me lo escribe y me manda a la tienda, porque ella sabe que me lo va a olvidar. Pero cuando tengo el papel, puedo mirarlo, a leerlo y poner la acción y comprarlo. Cuando nosotros arreglamos nuestro carro, leemos el manual, lo leemos, pero tenemos que poner acción sobre eso. El manual no va a arreglar el carro para nosotros, ¿verdad? Tenemos que leerlo y después poner acción detrás de leerlo, arreglar el carro. También para hacer una receta, si quieres cocinar algo, tú la lees. Se me olvida que estoy hablando con puertorriqueños. Ustedes no leen recetas. Ustedes solamente un poquito aquí, un poquito allá. Pero la persona normal lee una receta y lo siguen, o los americanos, lo siguen y ponen acción detrás de la receta. Nosotros podemos leer la Biblia, pero leyendo la Biblia no es suficiente. Tenemos que poner acción detrás de leer la Biblia. Tú puedes leer la Biblia y ver muchos versículos, pero si no ponemos acción atrás de leyendo la Biblia, es por nada. No es suficiente solamente a leer la Biblia, tenemos que obedecer la Biblia. Tenemos que obedecer lo que la Biblia dice, a poner acción detrás de que nosotros estamos leyendo en la Biblia. Amén. Amén. Este mes nosotros estamos predicando sobre misiones. Yo estoy enfocándome en misiones por la mañana y Evelio está hablando sobre diezmo y ofrenda por la noche y los miércoles. Este va a ser el último mensaje esta noche sobre eso hasta el próximo año, que vamos a tener una campaña de misioneros enero 2016, no este año, 2015, el próximo año, que vamos a traer un misionero, vamos a pasar el mes, van a estar aquí una semana, una campaña de misioneros, y vamos a estar otra vez hablando sobre este tema de misioneros. Pero hoy vamos a terminar hablando sobre misiones, dando a misiones. Esta noche Evelio va a terminar su estudio sobre dando al Señor. Pero ahora mismo, hablando sobre misiones este mes, hablando sobre dando a misiones, hablando sobre repartiendo tratados, ahora es tiempo para nosotros a obedecer lo que nosotros estamos oyendo todo el mes. Ahora es tiempo que nosotros ponemos en práctica todo lo que nosotros aprendemos este mes. Nosotros pasamos tiempo enseñándole, pero no solamente a llenar su mente de información, pero nosotros queremos llenar su mente con información para que tú puedas entender, a practicar lo que la Biblia dice sobre misiones, sobre dando a misiones. Si vemos nuestro pasaje en Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Ahora si vemos un poquito atrás sobre el libro de Santiago. Santiago era el hermano de Jesucristo. Santiago fue el líder, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, dice Santiago, no sabemos quién escribió este libro, porque empieza con el escritor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, y dice salud. Aquí en este versículo 1, vemos la Trinidad.
Dice siervo de Dios, y pues dice, ¿y de quién? Señor Jesucristo. Este libro, si leen el libro de Santiago, van a ver que este libro es bien práctico para la vida cristiana. Y Santiago no escribió este libro para una iglesia, dice el versículo 1, a los 12 tribus que están en la dispersión. Santiago escribió a los judíos que son judíos cristianos, que se fueron a diferentes lugares. Y en capítulo 1, Santiago empieza hablando sobre pruebas y tribulaciones en nuestra vida. Y en el medio de que Santiago está hablando a nosotros, él quiere que nosotros aprendamos algo bien importante en este capítulo. Y si nosotros aprendemos lo que quiere decir, vamos a tener victoria en medio de las pruebas. Vamos a tener victoria en medio de la tribulación. Cuando nosotros pasamos por pruebas y tribulaciones, nosotros tenemos que, al leer la Biblia, al leer la promesa, después ponerlo en práctica. Todo lo que estamos leyendo. Nosotros podemos dar consejos a diferentes personas sobre las pruebas y las tribulaciones. Y le decimos, tienes que confiar en el Señor, que te va a ayudar en el medio de las pruebas y tribulaciones, a darle todo a Jesucristo. Y nosotros a veces decimos, sí, está bien, sí, yo lo entiendo. Yo entiendo que tengo que entregar mis pruebas y mis tribulaciones al Señor. Pero a veces va dentro de una oreja y sale por la otra. Y nosotros seguimos con las pruebas y tribulaciones porque no estamos poniendo acción sobre lo que nosotros estamos aprendiendo. Tenemos que entender que no es solamente a oír la palabra de Dios, pero tenemos que obedecer y a poner en práctica. A poner en práctica, a ser hacedores. Gracias, Isaías, por la agua. El agua, no solamente el hielo. Tenemos que obedecer, a poner en práctica, a ser hacedores. Y si nosotros hacemos hacedores, vamos a tener victoria más rápido. Si nosotros ponemos en práctica lo que Dios se promete en la Biblia, vamos a tener victoria en nuestra vida. Si ustedes quieren crecer espiritualmente, si quieren acercarse más a Dios, si quieren la bendición de Dios en su vida, tenemos que ser hacedores. Tenemos que practicar lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestra vida. Hay muchas personas que dicen sobre la salvación. Saben que necesitan aceptar a Cristo como Salvador. Entienden que Jesucristo murió en la cruz por ellos. Entienden que si reciben a Jesucristo van a estar en su vida para siempre y van a tener vida eterna. Lo entienden que la Biblia lo dice, pero no la ponen en práctica. No reciben a Jesucristo como Salvador. Y hay personas en nuestra iglesia así. Reconocen lo que tienen que hacer, pero no lo ponen en práctica. Nosotros sabemos que tenemos que ir a ser discípulos. Entendemos todos los versículos. Entendemos Mateo 28, capítulo 28, que dice ir a ser discípulos. Lo entendemos, pero no lo practicamos. No somos hacedores. Cuando hablamos sobre diezmo y ofrenda, lo entendemos lo que la Biblia dice, pero no lo ponemos en práctica. Solamente estamos oyendo, pero no ponemos en práctica. Hay personas que necesitan ser bautizados, entienden lo que la Biblia dice sobre el bautismo, saben lo que ellos tienen que ser, pero no lo ponen en práctica. ¿Qué es en tu vida esta mañana que Dios te está enseñando? Que todos los domingos tú vienes a la iglesia, el Señor te enseña lo mismo. Tú lo conoces en la Biblia, sabes lo que tienes que hacer,
pero no lo está poniendo en práctica. Si tú piensas en tu vida ahora mismo, ¿qué es que Dios me está enseñando toda la semana, todo domingo? Me está recordando todo domingo de algo que yo tengo que hacer, algo que yo tengo que entregar al Señor, pero no lo estoy poniendo en práctica. Es tiempo que nosotros, en iglesia, empezamos a poner las cosas que Dios tiene en las promesas en la Biblia, a ponerlo en práctica. Y pues llegamos en el pasaje del versículo 22 y habla sobre las pruebas de obediencia. Y Santiago dice que nosotros podemos engañar a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos engañar a nosotros mismos? Es como mirando un espejo. Les traje un espejo aquí, quiero que Alex me acompañe para dar ilustración sobre este espejo. Aguántalo hoy, échate para aquí para que la cámara me pueda ver aquí. Ok, muy bien, no voy a mirar porque no quiero romper. Pero ¿cuántos de ustedes esta mañana se levantaron y miraron al espejo? Ojalá que todos, yo veo que algunos no miraron esta mañana al espejo, pero todos ustedes se levantan por la mañana y primero miran al espejo. Y cuando lo ven, tú ves, espérate, algo está mal. Tú te ves tu espejo a ti mismo y tú dices, wow, algo está mal con mi pelo. Y tengo que arreglarlo. El punto del espejo es que tú mires dentro y ves que algo necesita cambiar, necesita hacer un cambio. Ojalá que ustedes hicieron un cambio esta mañana. La Biblia es como un espejo. Nosotros miramos la Biblia y vemos que algo en nuestra vida necesita cambiar. Pero a veces miramos a la Biblia, al espejo, y decimos, wow, eso está horrible. Yo me veo mal. Y sigue andando y no cambia. Nosotros leemos la Biblia a veces, sabemos lo que Dios le dice a nosotros a cambiar, pero nosotros seguimos andando. Wow, algo está mal, pero no lo quiero cambiar. ¿Cuántos de ustedes Dios está hablando diciendo hay algo que necesita cambiar? Está mirando al espejo, ve que hay algo mal en tu vida, pero sigue andando y no lo está cambiando. Santiago dice que nosotros podemos engañar a nosotros mismos si solamente somos oidores de la palabra y no hacedores. A veces nosotros miramos a la Biblia y dice, eso está bien, pero seguimos andando. Personas dicen, ¿cómo eso pasa? Pues aquí pasa todo domingo a nosotros en la iglesia. El pastor se para y predica un mensaje y todos los que están escuchando dicen, sí, yo entiendo el mensaje, yo entiendo lo que está predicando, yo entiendo lo que Santiago dice. Y a veces el pastor llega atrás y le da la mano y dice, buen mensaje. Y cuando se van a su casa, se van de la puerta, el mensaje que ellos oyeron sale de su mente y llegan a su asiento otra vez. No se llevan el mensaje a su casa, oyen el mensaje, antes que ustedes se vayan de la puerta, el mensaje entra otra vez y se queda en el mismo asiento donde ustedes estaban. No se la llevan. Entiende lo que tiene que hacer, pero el mensaje se queda y no lo aplica, no lo practica y se queda aquí hasta el próximo domingo. Santiago dice, nosotros podemos engañar a nosotros mismos. Y nosotros lo engañamos porque miramos al espejo y decimos, sí, yo estoy bien. No hay problema. Yo me veo bien. Mi pelo está bien. Mi ropa está bien. Pero realmente hay algo mal. Pero nosotros creemos, lo engañamos nosotros mismos diciendo que nosotros estamos bien y lo vamos a la iglesia y no hacemos nada, no practicamos
el mensaje, no somos hacedores del mensaje. Entendemos el mensaje, entendemos la predicación, pero eso no es suficiente. A entender la predicación no es suficiente. Entender la palabra de Dios no es suficiente. A oír la palabra de Dios no es suficiente. Tenemos que practicar lo que Dios le dice a nosotros a practicar. ¿Me está mucho? Quédate ahí un momento. Digamos el versículo 23. Capítulo 1, versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que mira al espejo y ve el mismo. Y pues dice el versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Santiago le está diciendo a nosotros que nosotros venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oímos la predicación y nosotros vamos y lo olvidamos lo que Dios estaba hablando a nosotros. ¿Cuántos de ustedes se levantan por la mañana, ven el espejo, ven que algo está mal y se van, hacen otra cosa, cocina almuerzo y piensan en tu mente: no me recuerdo si me maquillé esta mañana? Y regresa otra vez al espejo y, ok, sí, está bien, lo hice. A veces nosotros leemos la Biblia y lo seguimos andando y lo olvidamos el mensaje que se predicó esa mañana. Lo olvidamos. Es como el espejo. El hombre mira al espejo y ve el mismo y se va y se olvida como se parece, y así nosotros siempre lo hacemos. Pero ¿qué Santiago está tratando a decirlo en ese pasaje? Que nosotros miramos a la palabra y seguimos andando y lo olvidamos lo que está diciendo nosotros. Muchas gracias. Si quiere llevártelo, puede. Y es la estación que usa ahí en ese pasaje sobre el espejo. Pero ¿por qué Santiago está tratando de decirlo esto tanto importante? Y vemos que Jesús también lo está tratando de ponerlo más fácil lo posible. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7. Versículos 24 a 27. Vamos a ver la ilustración que Jesús le da a nosotros sobre este tema de ser hacedores. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. Descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Y qué? Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué? La arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ¿qué? Ímpetu contra aquella cosa o casa, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ¿qué? Ajá. Este pasaje
le dice a nosotros que si nosotros somos sabios, si somos hacedores. Y si no somos hacedores, somos, la Biblia dice, insensatos. Y Jesús era bien claro en esta pasaje sobre eso. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Mira lo que dice a los discípulos y lo que Él está diciendo a nosotros todo el día. Lucas capítulo 6, déjame leerlo. Lucas capítulo 6, o vamos a ir juntos para que me ayuden. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Un versículo que ustedes conocen bueno. Dice, porque me llamáis Señor, Señor, y no que hacéis lo que yo digo. Nosotros llamamos Señor, Señor, y no obedecemos la palabra de Dios. No somos hacedores. Haciendo una persona que es una hacedora, está diciendo que yo soy un siervo de Dios y Él es mi Dios. Esto es una verdad, nosotros que somos hacedores. Nosotros somos un siervo de Dios y Dios es nuestro Dios. ¿Cuántos cristianos realmente quieren ser hacedores de las palabras? ¿Cuántos cristianos nosotros realmente queremos ser hacedores de la palabra? Pero hay diferentes razones que Santiago le dice, ¿por qué nosotros no somos hacedores? ¿Por qué nosotros no somos hacedores, solamente oidores? Entonces déjame darte cuantas razones por qué nosotros no somos hacedores. Número 1, nosotros no estamos escuchando. Nosotros no somos hacedores porque no estamos escuchando a Dios. Se llama ahí nuestro pasaje en capítulo 1, Santiago, versículo 19. Vamos a entrar a nuestro pasaje, Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? Airarse. Nosotros primero necesitamos oír a Dios. Tenemos que oír al Señor. Este pasaje no está hablando de nosotros a oír a otra persona, pero a oír al Señor Jesucristo cuando está hablando a nosotros sobre la palabra. Y Santiago le dice a nosotros, tenemos que oír la palabra de Dios. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Isaías dice que nosotros primero necesitamos oír la palabra. Oír primero, después segundo, obedecer. Marcos capítulo 7, versículo 14 dice, y llamando así a toda la multitud, les digo, oídme todos y entender. Entonces sabemos que nosotros primero tenemos que oír la palabra, después a obedecer lo que Dios le dice. No puedo ser un hacedor de la palabra si primero no estoy oyendo a Dios, a Jesucristo. No podemos ser obedientes primero antes que nosotros oímos a Dios hablando a nosotros. En esa prueba esta mañana que tú tienes, esa tribulación que ustedes están pasando, ustedes están oyendo a Dios, ustedes están oyendo a Jesucristo. Dios quiere que nosotros oigamos a Él. Número 2, oigamos. Número 2, lo estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros no somos hacedores porque nosotros estamos engañando a nosotros mismos. Como dice el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Después el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña ¿qué? Su corazón. La religión de tal es que es vana. Santiago dice, hay personas en la iglesia que creen que son religiosos. Y muchas personas son religiosos, pero no tienen Jesucristo en su vida. Pero las personas que dicen que en la iglesia que son religiosos, pero hablan mal de una persona, hablan mal de otras en la iglesia, dicen su religión es vana o es vacía. Nosotros engañamos nuestro corazón, que es no refrena su lengua. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos hacer eso en nuestras oraciones a veces. Nosotros podemos hablar sobre otra persona en nuestras oraciones. Por ejemplo, una persona en medio de orando puede decir, vamos a orar en medio de la oración, Señor, yo oro por Alex, porque Alex se robó algo hoy en la tienda, y yo oro que tú, por el Espíritu Santo, le ayudes. Y en el medio de nuestras oraciones, nosotros estamos hablando mal de una persona. No hablamos mal de ellos, pero lo tratamos de ponerlo espiritualmente en medio de nuestras oraciones, y esa oración estaba hablando mal de una persona. A veces hablamos mal de una persona en el teléfono, hablando con una persona en la iglesia, y empieza a hablar y está hablando mal de otra persona, una murmuración. Eso pasa aquí en la iglesia, durante los servicios. Personas se juntan y hablan mal sobre otra persona. A veces pasa en su hogar, en su propio hogar, hablando mal de diferentes personas. Y Santiago dice, está engañando su corazón. Y la religión de tal es vana o es vacío. A veces solamente es comentarios pequeños, hablando sobre otra persona, pero cosas pequeñas que afectan a la otra persona grandemente y no entendemos. A veces tú dices algo y no lo reconoces que le va a afectar a esa persona, como, wow, ese traje, ese color no te trabaja, o ese traje no me gustó a mí. Y esa dama pasó toda la noche pensando sobre ese traje, y por la mañana se quería ver presentable, y tú le vienes y dices a ella, wow, ese traje no me gustó, y le afectó a la persona. Algo pequeño, pero le afecta a la persona. A veces hablan del pastor, dice, wow, ese pastor no habla bien en español, ese pastor predica muy largo, ese pastor predica muy corto, ese pastor habla muy rápido, o ese pastor no habla rápido, lo que sea. Ya yo sé, no tienen que hablar de mí porque yo sé que el español mío es difícil. Pero a veces cosas pequeñas que nosotros hablamos a otra persona y le afectan a ellos. Murmuración, y pasan en nuestra propia iglesia. ¿Qué persona tú eres esta mañana? ¿Una persona que habla mal de otra persona o una persona que anima a otra persona? ¿Tú eres una persona que siempre tiene un comentario de otra persona? ¿O es una persona que siempre quiere hablar a una persona, animarle en el Señor? ¿Qué persona tú eres esta mañana? Número 3. ¿Por qué nosotros no somos hacedores? Número 3. Porque nosotros no bregamos con nosotros mismos. Nosotros necesitamos enfocarnos a nosotros mismos. Nosotros a veces oímos el mensaje, la predicación, y decimos, wow, ese mensaje fue perfecto para Evelio. Ojalá que Evelio estaba pendiente a ese mensaje, porque yo sé que Dios lo tenía para él mismo. Y nosotros olvidamos de nosotros, wow, ese mensaje es para mí,
pero lo enfocamos a la otra persona. Wow, ojalá que mi mamá estaba aquí para oír ese versículo porque ella lo necesita. Y no lo enfocamos a nosotros, lo enfocamos en el problema de otra persona en la iglesia. Pero cada mensaje es para ti. Dios te quiere hablar a ti mismo. Pero nosotros venimos con actitud y lo sentamos en el mensaje diciendo, yo vengo a oír el mensaje, pero no va a ser un hacedor. No va a ponerlo en práctica. Yo voy a oír el mensaje, pero ese mensaje no es para mí. Ese mensaje es para otra persona. Ojalá que aplique a ellos, pero no a mí. Y nosotros venimos cerrados, nuestra mente cerrada, nuestro corazón cerrado, que cuando Dios quiere trabajar en ti, no puede. Porque tú estás cerrado porque solamente quieres oír el mensaje y no practicarla, es decir, es para otra persona. Mateo capítulo 7, versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de quién? De tu hermano. Tienes que mirar a ti mismo primero, aplicando versículos a ti mismo primero, a ver qué mensaje tiene para ti primero, antes que tú dices, ese mensaje era para otra persona. Tenemos que arreglar lo que Dios está enseñando a nosotros primero. Y la iglesia está llena de personas así. La iglesia está llena de personas que dicen, eso es para otra persona. O siempre mirando a los pecados de otra persona y no mirando los pecados que están en la vida de ellos. Número 4, ¿por qué nosotros no somos hacedores? Porque nosotros lo olvidamos. Nosotros no somos hacedores porque lo olvidamos. Versículo 24. Dice, y se va y luego olvida cómo era. Después el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será que bienaventurado en lo que hace. Nosotros a veces lo olvidamos, lo que Dios le sacó a nosotros. Antes que nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, nosotros lo olvidamos a veces de qué es lo que Dios le sacó. A veces hay personas que están en vida de droga y Dios les sacó de esa vida. A veces están en una vida destruida de diferentes cosas y Dios les sacó de esa vida. Y nosotros lo olvidamos, lo que Dios les sacó antes que recibimos a Jesucristo como Salvador. Lo olvidamos. Lo olvidamos que Dios quiere una relación contigo. Lo olvidamos que cuando oímos la palabra, oímos el mensaje, que Dios quiere una relación contigo. También lo quiere con otra persona, pero tenemos que enfocarnos en nosotros, sabiendo que Dios quiere una relación con nosotros. Pero nosotros a veces estamos enfocando en otra persona. Número 5. ¿Por qué nosotros no somos hacedores? Porque falta de amor. Hay falta de amor en nuestra vida. Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si tú le amas a Jesucristo, a Dios, guarda mis mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, escuchen, si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a ser hacedores. Amén. Si ustedes aman a Dios, como ustedes dicen, yo amo a Dios,
ustedes van a ser hacedores de la Biblia. No solamente oidores, pero si le aman a Jesucristo, ustedes van a ser hacedores, van a practicar lo que Dios dice en la Biblia. Va a obedecer lo que Dios dice en la Biblia. Número 6. ¿Por qué nosotros no somos hacedores? Falta de dependencia de espíritu. Nosotros le falta dependencia al espíritu. Si ustedes quieren obedecer a Dios, tienen que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. A veces nosotros tratamos de hacerlo nosotros mismos, dependientes de nosotros, no podemos hacerlo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos. Necesitamos el poder del Espíritu para obedecer a Dios. Y pues número 7, ¿por qué nosotros no somos hacedores? Porque es posible que no tenemos Jesucristo en nuestra vida. Es posible, nosotros no somos hacedores. Oímos la palabra, pero no somos hacedores porque no somos hijos de Dios. No lo conocemos como nuestro Salvador y por eso no somos hacedores. Pregúntate a ti mismo esta mañana. ¿Ustedes son hacedores? Si no, es posible que no tienes Jesucristo en tu vida. No has aceptado a Jesucristo como Salvador. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso significa que si una persona peca, nosotros todos somos pecadores. Eso significa que si yo peco ahora, no la he visto, no la he conocido. Lo que este versículo está diciendo a nosotros, dice, todo aquel que permanece en él no sigue viviendo en pecado, y todo aquel que peca o todo aquel que sigue viviendo en pecado no la ha visto, no la ha conocido. Está hablando de una persona que está practicando el pecado todo el día, una persona que sigue practicando el pecado. Un caballero, una dama que está viviendo juntos sin casarse, está viviendo el pecado. Ese que este versículo está hablando. Una persona que sigue en drogas, tiene Jesucristo, pero sigue viviendo en el pecado. Que este versículo está hablando a nosotros. Una persona que sigue practicando, no la ha visto ni le ha conocido. La solución está en el versículo 25 de nuestro pasaje. Santiago 1:25. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la Biblia, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nosotros necesitamos practicar, sean hacedores, no solamente oidores. Iglesia, nosotros necesitamos ser hacedores, no solamente oidores. Esta mañana ustedes están oyendo el mensaje, pero ahora es tiempo a practicarlo. Este mes nosotros estamos hablando sobre misiones. Cómo nosotros podemos o debemos dar a las misiones. Cómo nosotros debemos pasar tratados. Cómo nosotros debemos dar nuestro tiempo. Cómo nosotros debemos ofrendar. Nosotros oímos el mensaje, ahora es tiempo a practicar lo que nosotros aprendemos o oímos. Oyendo no es suficiente. Oyendo la palabra no es suficiente. Tenemos que poner acción en eso.
tenemos que obedecer y a practicar lo que Dios está diciendo a nosotros. ¿Por qué nosotros somos hacedores? No estamos escuchando a Dios, lo estamos engañando a nosotros mismos, no estamos bregando a nosotros olvidamos el amor de Dios, le falta amor, le falta dependencia del Espíritu, y también posible que no tenemos a Jesucristo en nuestra vida como Salvador. Es tiempo que nosotros obedecemos a Dios. Nosotros hablamos sobre promesas de fe y es tiempo a obedecer. La semana que viene vamos a estar pasando las tarjetas de promesas de fe. Y yo quiero que ustedes empiecen a orar ahora mismo. ¿Qué Dios te ha puesto en su corazón sobre dando a misiones? La meta de nosotros es 600 mensual para apoyar a los misioneros, los 10 misioneros que tenemos ahora. Y empezando la semana que viene vamos a pasar las tarjetas, usted lo va a firmar y el mes de diciembre vamos a ver y orar que Dios le dé los 600 que necesitamos mensual para apoyar los misioneros que tenemos. Es tiempo, iglesia, para obedecer. Ya oímos el mensaje, pero es tiempo a practicar y a obedecer lo que Dios le ha enseñado sobre misiones, sobre diezmo y sobre la ofrenda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, esta mañana. Te damos gracias por este mensaje.